Segunda Corintios 4:1. Segunda Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia, no el poder, sino la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Cuando más desanimado estoy, recuerdo que el ministerio lo recibí, no basado en el poder mío, sino en la misericordia de Dios, y entonces no desmayo. Entonces tomo fuerza, entonces puedo seguir adelante. Así que Pablo la tenía clara. ¿Me permitís usar esa expresión tan moderna? La tiene clara. El Señor lo tuvo por fiel y lo puso en el ministerio. Que acabe con gozo el ministerio que recibió del Señor y sabe que fue según la misericordia de Dios, por eso no desmaya. Y a la luz de eso la pregunta es: ¿qué es el ministerio? ¿En qué consiste? Si uno entiende en qué consiste el ministerio, después no va a tener ningún problema. Primera verdad: el fundamento del ministerio es el carácter, no las habilidades profesionales. El fundamento del ministerio es el carácter, no las habilidades profesionales. Por una cuestión de tiempo voy a mencionar, no leer Segunda Crónicas 16:9, que los ojos de Dios miran sobre la tierra, pero están buscando no las personas que mejor prediquen, canten, enseñen, sirvan, lideren, sino personas que tengan un corazón perfecto para con Él. Robert Murray McCain decía: no son los grandes talentos los que Dios busca, ni las grandes dones, sino una gran semejanza a Cristo. El fundamento del ministerio no es la capacidad que tenés de hacer las cosas, sino tu carácter. Esa es la base. Por eso Warren Wiersbe suele decir que en el ambiente cristiano está lleno de grandes celebridades y de pocos siervos, de grandes personajes conocidos y pocos siervos. Por eso es tan fundamental entender que la base del ministerio es el carácter de la persona, no las habilidades que la persona tiene. No debemos confundir más a la gente diciendo: predica bárbaro, pero es un testarudo. Enseña muy bien, pero es un orgulloso. Sí, no sabés cómo canta, pero a su esposa no sabés cómo la trata. No podemos confundir más en disasociar el ministerio como si no es ajeno al carácter. El fundamento del ministerio es carácter, no habilidades. En segundo lugar, la naturaleza del ministerio es el servicio, no el ser servido. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta es la naturaleza del ministerio, el servir, no el ser servido. El entregar, no que te den. Ahora, no sé si les conté aquí, pero años atrás, cuando en la iglesia presentamos al otro anciano a la iglesia, le regalamos una caja que decía: equipo para ser anciano. La iglesia miraba y decía. Entonces sacamos de esa caja varias cosas que esperábamos de ese hombre que se supone que si iba a ser anciano tenía que requerir ese equipo. Así que primero había una lista de la gente, porque esperábamos que orara por la gente y fuera un pastor para la gente. Después había una pila de folletos. ¿Los folletos para qué eran? Porque esperábamos que evangelice a las personas. Después el equipo venía con una Biblia de Rairi, ahí le gustó, de regalo. Esperábamos que sea un hombre de la palabra. Pero en último lugar había un paquetito envuelto en papel de regalo, muy llamativo en cuanto a saber qué era y muy curioso. Entonces abrió el paquete y era una toalla. Una toalla para recordarle el lugar donde él debería estar, lavando los pies de las personas. Ese es el lugar que eligió el Señor y que me invitó por su gracia infinita a que yo comparta. Ese es el lugar, sirviendo a las personas, lavando los pies de las personas. Porque la naturaleza del ministerio es el servicio, no ser servido. No es para que la gente diga: tac, yo estoy acá, sírvanme. Quiero que me... no saben quién soy yo.
soy una persona importante, vengan y cumplan mis deseos. Qué terrible, ¿no? Porque en la Biblia aclara que ese fue un gran problema y sigue siéndolo. ¿Te acordás en 3 Juan? Diótrefes. Amaba el primer lugar, amaba el señorío, amaba el ser el jefe, amaba gobernar la vida de la gente. Y no sabía que la naturaleza del ministerio es el servicio, no ser servido. En tercer lugar, el motivo del ministerio es el amor. No es el dinero, no es el poder. Dice 1 Tesalonicenses 2:8, tan grande es nuestro afecto o amor por ustedes que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El motivo. Ahora tengo que pararme un momento en este tercer elemento, porque ¿cuál es el motivo de tu ministerio? La motivación de las personas es lo que da la esencia de qué es la gente, qué es usted, qué sos vos. Poder, fama, gloria, dinero. Motivos. ¿Recordás la historia de el hombre de dinero que reunió a todos los amigos de la hija en su gran casa y tenía una pileta semiolímpica? Y este hombre reunió a todos los muchachos ahí alrededor y dijo: miren muchachos, yo estoy buscando un alguien especial. Y bueno, ese tiene que ser muy especial. Y miraron en la pileta y estaba llena de cocodrilos. Y dice: si alguno de ustedes se atreve a tirarse de aquella punta de la pileta y venir nadando hasta donde yo estoy, en el otro extremo, yo le voy a dar parte de estos campos, o una parte de dinero importante, o mi hija, lo que ustedes quieran, si alguien se atreve a hacerlo. Y apenas terminó de hablar, ya uno con ropa ahí adentro del agua, tirándose, nadando, agarró un cocodrilo, peleó tipo Tarzán, peleó con otro cocodrilo, una patada para acá y fue y iba desgarrándose entre la sangre y los cocodrilos y llegó al otro extremo y subió todo sangrado, mojado. Muy bien muchacho, y la gente aplaudía. Decime qué querés, le dijo el hombre. ¿Querés los campos? ¿Querés el dinero? ¿Querés la mano de mi hija? No, quiero agarrar al desgraciado que me empujó, dice. Nada más. Uno fue y ¡tac! Lo tiró. ¿Cuál es tu motivo? ¿Quién sabe? Alguno te tiró al ministerio y estás nadando entre los cocodrilos. Hermano, no sabés el lugar que te tenemos allá en el fin del mundo, en un pueblito. Son un pueblito así chiquitito. Ustedes van a un pueblo chiquitito. Hay algunos pueblos, yo tengo un pueblo tan chiquitito. Me dijo: hermano, usted este pueblo es de primera, porque pone segunda y salió del pueblo, dice. Chiquitito. Son 3, evangelizalos. La iglesia más grande, se convirtieron 2, imagínate. ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué es lo que mueve? Claro, uno a veces es arrojado. Lo que mueve mi corazón y el tuyo debería ser el amor. Porque dice: tan grande es mi amor que yo estuve dispuesto, dice Pablo, quisiera haberle dado mi vida. Hasta que no mires el lugar donde estés y decís: Señor, realmente amo este lugar. No hay posibilidad de tener un ministerio. No es el poder o la fama, no es el dinero que te dan o la autoridad que tenés y decís: ¿ves que soy el líder? Mucha gente que está buscando un lugar, que alguien le ponga en un lugar. Y si no le das ese lugar, no van a servir. Esa persona no sirve para ese lugar, porque no entiende el motivo del ministerio. 2 Corintios 4:7, la cuarta cosa. Leo 2 Corintios 4:7. Dice allí: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La medida del ministerio es el sacrificio, no el triunfo. La medida del ministerio es el sacrificio, no el triunfo. No mido el ministerio por cuántos triunfos he logrado, sino por el sacrificio entregado. ¿Qué necesita esta iglesia? Personas consagradas. ¿Qué necesita Santa Fe? Hombres consagrados, mujeres consagrados. Y cuando hayas consagrado tu vida, Dios te va a pedir mayor consagración. Cuando me siento acorralado en el ministerio por alguna razón, yo sé claramente qué es el pedido de Dios. Mayor consagración.
tendré que dar más tiempo o poner más recursos o dar más. Esta siempre es la misma respuesta, porque es un crecimiento en relación directa al sacrificio. No daré a mi Dios un sacrificio que no me cueste nada, dijo David. Y la medida es el sacrificio, no el triunfo. Ahora, ¿qué precio vas a pagar? El precio que pagues es lo que vas a tener. Eso es interesante, porque hoy en día estábamos hablando cómo hemos bajado con los precios. Cada día bajamos. Antes, ¿se acuerdan? Hace unos meses comprábamos Coca-Cola, ahora compramos Thai, Pei, Pou, Sif. Comprábamos el aceite, ¿qué aceite? Natura, Patito, ahora compramos Pepito, y tiene olor, parece aceite de auto. Comprabas, ¿qué shampoo comprabas? Sedal, el Cep Balsam orgánico, ahora el shampoo Pelín, y que se te cae el pelo. El detergente, ¿te acordás el detergente? ¿Alguna vez pusiste Álava con aloe vera? Ahora el detergente Platín, cualquiera, y no sabés qué. Pero claro, el precio se fue por las nubes. Ahora, más allá de la realidad argentina, el precio que estés dispuesto a pagar va a ser la medida de tu ministerio. Más das, más vas a tener. Cada uno va pagando un precio, eso va marcando un techo en la vida. El techo es hasta qué punto querés entregarte. Y en ese punto quedará detenida tu vida. Porque el ministerio no se mide por el triunfo, sino por el sacrificio. En quinto lugar, la autoridad del ministerio. El fundamento del ministerio es el carácter, no la habilidad. La naturaleza del ministerio es el servicio, no ser servido. El motivo del ministerio es el amor, no el dinero o el poder. La medida del ministerio es el sacrificio, no el triunfo. En quinto lugar, la autoridad del ministerio es la sumisión, no el dar órdenes. Dice 1 Pedro 5:5 y empieza relacionándolo con los jóvenes y luego a todos. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Primero los jóvenes y después dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La esencia del carácter de Dios es resistir la soberbia y dar gracia a los humildes. La autoridad del ministerio es la sumisión mía, la sujeción mía, no el dar órdenes, no es ser jefe de nadie. Ahora tenemos un gran problema, porque cuando tenemos algún grado de autoridad enseguida creemos que la autoridad pasa por a quién mando, y la autoridad pasa por a quién me sujeto. Y la sujeción a la autoridad espiritual no es algo, la gente confunde. Hay mucha gente que dice, como es la autoridad, a los ancianos lo obedezco. Esa no es sujeción. Sujeción es creer que Dios está por esos hombres y arriba de esos hombres. Autoridad espiritual, la visión, es creer que Dios está ahí. No es que le hago caso porque es el líder o el anciano y punto. Estoy mirando a Dios, no a la persona. Y una persona espiritual es una persona que apenas llega a un lugar busca a quién sujetarse, ¿vos sabés? No busca a quién mandar, busca a quién se congrega en una iglesia, a quién debo responder. Porque la autoridad te protege, te cuida, te guía, se convierte en el refugio de tu vida. Por eso llego a quién respondo. No podemos vivir sin responder a las personas, vivir solitarios y ajenos. En realidad he visto muchos llaneros solitarios. Y un día se cayeron del caballo, y un día quedaron en el camino. ¿Y sabes cuál es la pregunta cuando llega a ese punto? ¿A quién respondían? ¿A qué autoridad respondían? Como alguien dijo, yo recuerdo preguntándole a un hermano, le preguntó al doctor Evis Carballosa. Mire, hermano, le dijo, yo quiero saber, porque yo empecé la iglesia que estoy, fundé la iglesia, la gente que se convirtió conmigo, la discipulé, ahora son ancianos, pero yo, ¿cómo me sujeto a ello? Y el doctor Carballosa me dijo, pero usted está loco, no sé cómo le dijo, usted cómo se tiene que autosujetar. Es una autosujeción que usted hace. ¿Qué tiene que ver que ellos se convirtieron, lo discipuló usted? Si son coancianos debe autosujetarse.
Y él lo decía más allá de las palabras, por la experiencia, que él no sale a predicar a otras iglesias sin consultar a sus coancianos. Sujeción. No podés vivir fuera de esto. Siempre alguien a quien responder. Y eso es lo que genera la autoridad de tu vida. No el dar órdenes, sino la sujeción que tenés. Pero claro, tenemos un gran problema porque juegan contra el orgullo y la independencia. Si vas a reunirte con un grupo de gente a programar algo para hacer tu voluntad, ¿para qué te reunís con la gente? ¿Para qué? ¿Para qué querés llamar a 3 o 4 con vos si vas a hacer lo que vos quieras? Es impresionante, ¿no? Porque justamente el camino de Dios es totalmente contrario a eso. Leo 2 textos que tengo que hacerlo. Efesios 5, 21, para que tomemos una idea allí. Y dice Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es un claro concepto. Después habla, nosotros siempre nos conviene el verso 22, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Maridos, si no quieren tener una pelea matrimonial, nunca le digan a su esposa, sujetate, porque te pega, ¿eh? Y no tomes este texto a partir del verso 22. La sumisión es tarea para todos, verso 21. Después sí hay una respuesta de la mujer de sujetarse al marido, el marido ser como cabeza el hombre que ama a la mujer, pero en el verso 21 empieza como la sumisión es una cuestión de todo creyente. Romanos 15, un segundo, porque es tan importante este texto para manejar la autoridad espiritual. Romanos 15, desde el verso 1 al 6, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Por qué? Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra consolación. Y dice verso 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Siempre había un problema de sujeción. Evodia y Sinti, que eran mujeres que trabajaron y combatieron con el Evangelio, pero un problema de sujeción. Mira, para mí hay un ejemplo impresionante en la Biblia de esto. Está en 3 Juan. Y es tan claro el concepto y tan contrario a lo que pasa hoy en el ambiente cristiano y en el liderazgo. Dice 3 de Juan, en Filemón. Ahora mira Pablo lo que dice. Ahí verso 14. Pero nada, subrayalo en tu Biblia, quise hacer sin tu consentimiento. ¿Sabes la historia, no? Onésimo trabaja para Filemón, es esclavo, le roba, se escapa, lo toman preso, lo llevan ahí a la cárcel, encuentra a Pablo, Pablo le predica, se convierte. Contame, y yo me escapé de los... No, Filemón es mi hijo en la fe, tenés que volver. ¿Volver? Sí, volvé. ¿Y cómo vuelvo? Volvé con la frente marchita. Y el otro vuelve con la carta de Pablo. Y me imagino cuando golpeó la puerta y Filemón abre. ¿Qué le dijo Onésimo? Hola, volví. No, le dio la carta. Lee, después matame, lee primero. La carta no dice Pablo, mira, te envío a Onésimo, viejo, recibilo, ¿eh? ¿Qué te crees? Soy el apóstol. ¿O te olvidas que sos mi hijo espiritual? Te ordeno que lo recibas y calladito la boca porque te vas. Dice, nada quise hacer sin tu consentimiento. Filemón, no lo quise hacer por mi cuenta, sin tu consentimiento. No quise atropellarte, pasar por arriba. Te pido permiso, Filemón. ¿Ves dónde está realmente la autoridad en el ministerio? En la sumisión. En sexto lugar, Salmo 115:1. El propósito del ministerio es la gloria de Dios,
no el glorificarnos a nosotros mismos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Este es el propósito, la gloria de Dios, no la nuestra. El propósito del ministerio es la gloria de Dios, no buscar nuestra propia gloria personal. Ahora esa es una lucha terrible. Siempre estamos deseando ser importantes. Por eso alguien dijo que queremos ser tan importantes que si hay un cumpleaños, ¿quién queremos ser? El del cumpleaños. Siempre queremos ser el de cumpleaños. Si hay un casamiento, queremos ser el novio o la novia. Y si hay un velatorio, queremos ser el muerto. Y vos decís, no, pará. Sí. Somos tan masoquistas, orgullosos y crueles que aún pensamos cuando nos muramos y en nuestra muerte queremos ver un velatorio lleno de gente. No va a haber nada porque está muerto. Y todos están llorando. Dice, era tan bueno, pobrecito, cómo predicaba. Murió como un pajarito. ¿Viste? La gente dice cosas ahí. Ahora vos pensás, te moriste y no viene nadie, todos se están riendo, aplauden, se murió. Tan orgulloso nuestro corazón que aún en la muerte queremos gloria. Aún en eso, porque la mente del ser humano acaricia ese pensamiento que cruza en cualquier cabeza como un reconocimiento de lo grande que fuimos. El propósito del ministerio es la gloria de Dios, no el glorificarnos a nosotros mismos. 2 Corintios 5:15, perdón, otro texto que tengo que agregarles porque quiero ser breve, pero es tan importante. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El propósito es vivir para Cristo, no para vos. En séptimo lugar, ¿qué son las herramientas del ministerio? Son dos, la oración y las escrituras. Ahora, es interesante que los apóstoles definieron en Hechos capítulo 6, verso 7, y en el verso 4 esto, diciendo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Las herramientas del ministerio son la oración y las escrituras. Tenés que ser un experto en la Biblia y un hombre de rodillas. Santiago, ¿recordás su historia? Tenía callos en las rodillas. La tradición lo presenta así, era un hombre que pasaba su vida en oración. Es que en realidad alguien dijo, un hombre es lo que es de rodillas delante de Dios y no más. Vos no sos lo que predicás, vos no sos la iglesia que trabajás, vos no sos la clase de escuela dominical que tenés, ni la ropa que vestís, vos sos lo que sos delante de Dios de rodillas y nada más. Vos sos el reflejo de cuánto conocés de las Escrituras. Y hay como dos tiempos. Uno donde las personas conocen la Escritura hasta un punto. Han recorrido la Biblia, saben Filipenses, Efesios, Colosenses, han estudiado y se quedan ahí. Saben predicar, saben enseñar, saben compartir. El punto es ir más allá. Siempre estoy fascinado por este concepto. ¿Cuál es el techo de mi vida o de la tuya? ¿Dónde te pone el límite o dónde lo pones vos? Ir más allá. Algunos han ido a un instituto bíblico. ¿Cuánto para aprender? ¿Ya es suficiente? No es nada eso. No es nada. ¿Cuántos años predicando, enseñando? Nada. Más allá, más allá. A mí me gusta viajar y conocer iglesias porque muchas veces encuentro personas que hacen preguntas que te muestran cuán poco sabés de la Biblia. Y cuando crees que tenés todo armado, aparece una persona y dice, hermanito, ¿cómo? ¿Cuánto sabés de la Biblia? Me acuerdo cuando empecé en la escuela dominical, era más joven de lo sumamente joven que soy ahora. Y era joven y entonces estaba dando la alimentación de los 5.000.
Y entonces un nene dice, maestro, maestro, ¿qué querés, querido? No se llamaba Jaimito, pero yo le voy a decir Jaimito. Qué lindo lo de la alimentación. Las 12 cestas, viste que sobró 12 cestas que los discípulos... ¿De dónde las sacaron los discípulos? Cállate la boca. ¿Dónde la sacaron? ¿De dónde la sacaron? ¿Dónde? Digo. Qué bárbaro. Encontraron justo 12 cestas. Y entonces empezaba a transpirar yo. ¿Por qué haces esa pregunta? Preguntas necias. La dirección. Así que yo no sé, le dije que las tejieron en ese momento, cualquiera Después fui y bueno, en realidad la palabra cestas es una palabra para un tipo de bolso o mochila que usaban los discípulos para los viajes largos, sus alforjas. Pero hasta que aprendí eso, si no sos un conocedor de las Escrituras, no conoces las herramientas, ¿cómo vas a tener un ministerio? Y esto no se acaba nunca. La esencia o la solidez de la iglesia pasa por el conocimiento de la Biblia. ¿Te acordás de ese pastor que entró abruptamente en la clase de escuela dominical? Estaban los chicos y el maestro y le dijo un chico, ¿usted? ¿Quién derribó el muro de Jericó? ¡Ay, yo no fui!, dice el nene. Y el pastor le dijo al maestro, ¿usted se da cuenta de lo que dijo el chico que le pregunté? Y el maestro dice, si él dice que no fue, no fue. Y salió asustado el patrón, encontró al director de escuela dominical y dijo, escúchame, entré, le pregunté quién derribó el muro de Jericó, el chico dijo que él no fue, le dije al maestro, dice que... Y el director dice, mire, yo conozco al maestro y al chico, no miente ninguno de los dos. Por último escribió una carta a los ancianos, dice, pero ¿cómo es esto? Que ni sabe nadie quién derribó el muro de Jericó. Los ancianos dijeron, mire, pastor, quédese tranquilo, tenemos un seguro que nos cubre todo riesgo, dice. Ahora, si vos vas a hacer algo para Dios, las Escrituras deben hacer exactamente lo del Antiguo Testamento. Pegarse la espada quedó, ¿te acordás? Pegada en la mano. Tan pegada que puedas hablar solo de Biblia, vivir de Biblia, pensar en Biblia. En octavo lugar, el privilegio del ministerio. Segunda Pedro 3:18 o Colosenses 1:28. A ver cuál leemos. Segunda Pedro, estoy aquí cerca. ¿Cuál es el privilegio del ministerio? Ya te digo, primero leo el texto. Dice allí, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Lo mismo Colosenses 1:28, no lo leo. El privilegio del ministerio es crecer en profundidad hacia Dios, no en números hacia la gente. El privilegio del ministerio es crecer en el conocimiento de Dios, no en números a la gente. Hace un tiempo nos encontramos algunos misioneros y uno lo primero que dijo es ¿por qué cada uno no cuenta su ministerio y qué logros ha obtenido? Alguien dijo, ¿por qué mejor no hablamos de qué hemos aprendido de Dios en este tiempo? ¿Ves? El privilegio es crecer. No es el ministerio, eso es lindo compartir, mirar las bendiciones, las almas salvadas, pero lo más profundo es cuando yo comparto, he aprendido a saber que Dios es fiel, que Dios es soberano, que Dios me ama, que Dios me cuida. Es un privilegio crecer. ¿Querés volver al texto de Pedro? Antes bien creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio enorme y es un privilegio compartido. Si hay algo que disfruto es que cuando pasan los años uno vuelve a un lugar y ve gente que ha crecido, que está creciendo en el conocimiento de Dios. Sí, puede decir, predica mejor, enseña mejor, lidera mejor, pero es crecer en el conocimiento de Dios. Han estado con Dios, su cara y su vida refleja el brillo de una intimidad con Dios. Y entonces te sorprendes, el paso de los años tiene una de esas grandes bendiciones. Yo no sabía que el paso de los años traía el gran regalo de ver la obra de Dios en la vida de tanta gente.
Y recordar en mi propia iglesia, ese era un chico, ese se convirtió. Me acuerdo cuando llegó con el pelo largo y el arito. Mirá quién soy. El privilegio de ir a otros lugares y pasar 10 años y ver, mirá, me casé, los hijos, sirvo al Señor, y ver el crecimiento. Es un privilegio crecer. Este es el privilegio que me debe dar el ministerio. No los números hacia la gente, sino el crecimiento hacia Dios. En 9º lugar, son 10 cosas nada más. La número 9, Zacarías 4:6, es el texto que puedo elegir. El poder del ministerio. Zacarías 4:6. Y dice allí: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Con qué? Con mi espíritu. El poder del ministerio es el Espíritu Santo, no los programas. Yo creo absolutamente en los programas. Una iglesia es un organismo, pero necesita organizarse. Necesita programas, pero el poder del ministerio no está en el programa, está en el Espíritu Santo. Esa es la clave, eso es lo que mueve ese poder. A veces pienso que estamos teniendo todo tan bien y no tiene poder porque no entendemos la fuente de poder. Tengo un misionero amigo en otro país que tenía un equipo, es como un Walkman, pero es grabador, es impresionante todo lo que hace. Y realmente yo le digo, qué caro esto, ¿cómo? No, me lo regalaron. ¿Cómo te van a regalar una cosa tan cara, tan chico, con todas las cosas que hace, que graba, que reproduce, que me mostró tantas cosas? Dice, no, me lo regaló una persona que lo compró y se iba del país. Dice, mira, me voy y te lo dejo porque nunca anduvo. ¿Cómo lo compraste y nunca anduvo? No, nunca anduvo. Entonces me mostró y dice, ¿sabes qué? Él me lo dio. Y yo abro la tapa y veo que tenía 2 pilas. Claro, y no andaba, pero vi que del borde de la pila había una cintita y la tiré. Y salió una cajita donde iban 4 pilas, no 2. Y el dueño original solo le ponía 2. Nunca le anduvo. Yo le puse 4 y anda bárbaro. Nunca tiró de la cintita. Tenía el equipo más grande. No supo el secreto de la energía, del poder. Podés tener los mejores programas, pero el poder pasa por el Espíritu Santo de Dios. Y recibiréis poder. Sí, me serán testigos, irán hasta lo último de la tierra, pero primero recibirán poder. Primero poder. Sin Él no podés ir a ningún lado. Por eso me gusta el texto allí, no solo de hecho, sino cuando el Señor dice, y seréis investidos de poder de lo alto. La investidura del poder de lo alto, el hecho de saber que vamos marchando en un ministerio por un poder que viene de lo alto, que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y sabes, el verso 7 es tan lindo. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura, y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Qué bárbaro, ¿no? La gracia de Dios obrando, diciendo, ¿qué es esa montaña ante Zorobabel? ¿No ves que no vengo con espíritu, con fuerza? Vengo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Por último, Hebreos 12:1. El modelo del ministerio. Hebreos, capítulo 12, el verso 1 al 3, pero con el 1 y 2 está bien. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. El modelo del ministerio es Jesucristo. No es una organización, no es una iglesia,
no es un hombre, el modelo es Jesucristo. Es interesante porque en 1 Pedro dice que el Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y Pedro usa una palabra que usaban en la antigüedad que se llama upograma. El upograma era, para explicarlo en palabras simples, como un papel de calcar. En realidad no era un papel de calcar, pero era la figura de la letra, y el chico, para aprender en la escuela, dibujaba sobre la letra dibujada. Ahora, el modelo del ministerio es Jesucristo. No es un hombre, no es una iglesia, no es una organización. Él es el modelo. Puestos los ojos en Jesús, yo debo considerar a mis pastores y aprender de su conducta, imitar su fe. Pero debo hacer lo que Pablo incitó y motivó a la gente. Imíteme a mí como imito a Cristo. Sed imitadores de Cristo como yo lo soy de Dios. Así que imítenme a mí en mi imitación de Cristo. Yo, como imito a Cristo, ustedes imiten a Cristo. Este es el modelo. Y sabes, cuando uno encara el ministerio a la luz de este modelo, todo se hace claro. Un hombre misionero estaba yendo por el río ahí en la selva, y en una choza una mujer le escupió en la cara, muy feo, al querer evangelizar. Y la mujer parece que estaba enferma de tuberculosis, algo muy feo. Volvió tan enojado a la casa, golpeó la puerta de la casa, se metió ahí y le empezó a decir a la esposa: vos no sabés lo que me pasó, iba arriba abajo, fui a esa choza y la mujer me escupió la cara, qué asquerosidad, qué... Y estaba, viste, ahí rezongando, y la mujer le dijo: mi amor, al Señor Jesús también lo escupieron. ¿Vos sos mejor que Él? Y se cayó, che. No dijo nada. ¿A qué hora comemos? El modelo del ministerio es Jesucristo. Por eso cuando cantamos ese himno que dice y su menosprecio llevar, a veces me detengo en la estrofa de ese himno. Estoy dispuesto a cantar y su menosprecio llevar. Mas un día con Él, recuerdan, con los santos en luz. Claro, su menosprecio llevar. Estoy realmente dispuesto. Él es el modelo del ministerio. Y es lo que va a guiar este ministerio que recibí del Señor Jesús. Ahora, al terminar, ¿qué dijimos? El fundamento del ministerio es el carácter, no las habilidades. La naturaleza del ministerio es el servicio, no ser servido. El motivo del ministerio es el amor, no el dinero o el poder. La medida del ministerio es el sacrificio, no el triunfo. La autoridad del ministerio es la sujeción, no dar órdenes. El propósito del ministerio es la gloria de Dios, no la nuestra. Las herramientas del ministerio son la oración y la escritura. El privilegio del ministerio es crecer hacia Dios, no hacia números a la gente. El poder del ministerio es el Espíritu Santo, no los programas. El modelo del ministerio es no una organización, es Jesucristo, no una organización o un hombre o una iglesia. Si uno entiende claramente esto, no van a tener problemas después, porque ya sabe lo que le espera. Saben, a veces no estamos realmente preparados para la tarea, pero la preparación no es bíblica o experimental, es la preparación de no contemplar lo que nos espera. Por ejemplo, las chicas se casan o los hombres se casan, no saben lo que les espera en el matrimonio. ¿Vieron cuando se casan que antes de casarse dice cuántos hijos quieren tener? 8, 7, 5. Tienen el primero y lo quieren devolver ya. Pero no saben lo que les espera. Ustedes saben, ¿no? Lo que son los hijos, que siempre se enferman a las 3 de la mañana, salir corriendo por un remedio, golpeando puertas de farmacia. Es eso. No saben. Si vos vas preparándote para lo que te espera es distinto. Hay gente que está equivocada en creer que está preparada para el ministerio. No está preparada. No es el conocimiento bíblico nada más, no es el haber sido un maestro de escuela dominical o un líder de club bíblico, no, es más. Es darse cuenta que el carácter, la sumisión, el poder del Espíritu, el ejemplo de Jesucristo, el sacrificio, el servicio, eso es la esencia de lo que hacemos.
Y hasta que no comprendamos esto, no podemos ser efectivos en el ministerio donde el Señor nos puso por fiel, que hemos recibido y que según su misericordia no desmayamos. Ojalá que incorpores a tu vida estos conceptos que te van a hacer mucho más llevadero entender qué es recibir y ministrar para Dios hacia las personas. Oramos. Querido Dios, agradecemos tu palabra. Agradecemos, Señor, que vas dando el perfil real del ministerio. Señor, me tuvo por fiel, dijo Pablo, poniéndome en el ministerio. Qué sensación sobre nuestros corazones de indignidad. Nos tuviste por fiel, nos pusiste en el ministerio, lo hemos recibido de ti, nos has colocado allí, y según tu misericordia, no nuestra fuerza, no desmayamos. Señor, queremos serte fieles, porque entendemos el privilegio enorme de haber sido puestos en el ministerio. Bendice a cada chica, a cada muchacho, a cada hombre y mujer, en su clase de escuela dominical, en su actividad juvenil, en su iglesia, en su obra, en la obra que está realizando para ti. Y dale, Señor, una visión clara del ministerio y lo que Él realmente es. Te lo pedimos y rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.